Hay unos que son ministeriales, que el Señor los reparte en el cuerpo que es su iglesia, los reparte como Él quiere. Muchos son susceptibles para los hombres que el Señor pone al frente de la ley, para los pastores, hay dones ministeriales. Entonces, en esta ocasión quiero referirme a los dones de poder, que son los que más se reclaman y sobre los que más se habla, y que algunas personas tienen bastantes inquietudes, incluso hermanos, porque hoy en día se escucha mucho decir, hermano, pero ¿por qué ya no se ven los milagros? ¿Por qué ya no se ven los milagros? Entonces, como el don de fe es un don de poder, pues la base fundamental para todos los dones espirituales es la fe. No se puede hablar de dones espirituales sin fe. ¿Por qué? Porque los dones espirituales los da el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No son dones naturales. Usted puede tener el don del canto, el don de la poesía, el don de la composición. Ese es un don que usted tiene naturalmente. Pero los dones espirituales son los que del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y reparte a cada uno como Él quiere. De nosotros, ¿de qué depende? Creerle a Dios y estar dispuesto a servir. Y Él llenará el vaso y lo usará en lo que Él quiere, según las competencias y las habilidades y las capacidades que tenga ese vaso. Porque como Él compara a la iglesia como un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros, y todos los miembros se unen entre sí, pero cada miembro tiene una función en particular. No es lo mismo lo que hacen los ojos que lo que hacen los oídos, ni es lo mismo el olfato que las manos, ni los pies. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, que Él en su sabiduría sabe cómo administrar dentro de la iglesia. Y nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios de que el Señor quiere que en su iglesia esté rica en bendiciones y ricas en dones espirituales. También les recuerdo que un don es ya una habilidad. No se puede decir que una persona tiene el palito para la cocina si todavía se le quema el agua. Va a poner a hacer un arroz y se le quema hasta el agua. Eso no tiene el don. No. Una persona desarrolla una habilidad aprendiendo el arte, aprendiendo el oficio. Al principio le da bastante trabajo tener la destreza, la habilidad. Los que preparan comida tienen la sazón, tienen el gusto, tienen el punto exacto. Al principio le echan más sal, le niegan sal. Al principio le echan mucho condimento a algo, le niegan el condimento. Pero llega un punto donde ya la persona es un master chef. Ya es un profesional. Eso le sabe el punto justo de lo que le va a echar. Ya no necesita muchas medidas porque se vuelve experto. De manera que el Señor quiere que nosotros también seamos expertos en la palabra. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder cumplir el cometido que Él nos envió a hacer. Aquí dice la palabra de Dios que Él nos envió a predicar. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted quiere tener un don? Bueno, comience con lo más fácil. Predicar. Porque los dones el Señor los ministra en los que le obedecen. Gloria al Señor. Para que usted tenga un don, usted tiene que ser obediente. No puede una persona pretender que debe tener un don o querer tener un don a su manera. Si usted quiere especializarse en algo, usted tiene que estudiar y hacer lo que dice el profesor. Si usted dice, no, yo no voy a hacer como usted dice, yo voy a hacer a mi manera, usted aprenderá a su manera, pero se saldrá de los cánones de un profesor que le dirá cómo debe hacerse las cosas.
De manera que nosotros también nos debemos sujetar a Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y si todos los dones que nosotros vayamos a aspirar provienen de la fe de Jesucristo, que es el consumador y el autor de la fe, entonces nosotros debemos obedecerle a Él. Porque hay personas que pueden tener dones, eso no se niega. Hay personas que tienen dones, pero no tienen humildad. Y un don sin humildad es un cuchillo de doble filo que hiere al mismo que lo posee. Porque si no se tiene humildad, se va a volver arrogante, prepotente, y ahí se va a pique. Eso así no funciona. Por eso es que el Señor, lo primero que demanda de nosotros es que no seamos duros de corazón, que tengamos humildad. Entre más humilde, hermano, usa el Señor. Hay cosas que al hombre necio, al hombre vano no le conviene. Y es que a veces cuando hay mucha vanidad en nuestro corazón y el Señor nos usa para algo, pues hay la tendencia de que uno se autoalabe. Y la Biblia dice, alabe de otro y no tu propia obra. Gloria al Señor. Que otro diga, gloria al Señor, y no yo mismo. Entonces, me acuerdo que una vez me gustó esta bendición del hermano Jorge Díaz Simanca que le dio al Señor. Yo lo conozco hace muchos años. Él estaba más joven. Un hombre que Dios usa bastante. Ha usado bastante. Y él le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Así como usabas a Pedro y a Pablo. Y el Señor le dijo, tu humildad no te alcanza para allá. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor sabe que nosotros necesitamos ser humildes, porque Él no nos va a dar una serpiente. Eso es algo que nos va a dañar a nosotros mismos. Y por eso muchos se perderán, porque se creen tan arrogantes que ya no obedecen ni la voz de Dios y no saben cómo administrar los dones. Entonces los dones de poder son muy fundamentales en la iglesia, porque es que la palabra de Dios aquí lo dice claramente. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero resulta que cuando nosotros nos vemos mal, cuando hacemos o oramos y no resulta, entonces le trabajamos el problema a la otra persona. Es decir, no resultó porque la otra persona no tiene fe. Pero es que Jesús me dice que estas señales seguirán a los que creen, a los que le envió a predicar. Y acá abajo también dice, y ellos sabiendo predicaron en toda parte. Presta atención, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, las señales a quienes siguen, a los incrédulos o a los creyentes. Eso lo dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Porque es que nosotros vamos a convencer al mundo de que Jesucristo sana y salva, que liberta, que transforma. Gloria al Señor. El mundo está en su ignorancia creyendo muchas cosas, pero tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros, porque el Señor nos ha redimido para hacer su voluntad, para predicar este evangelio y para que este evangelio sea anunciado en todo el mundo. ¿Y qué más dice? Y estas señales seguirán a los que creen. Me deben seguir a mí. Si yo voy predicando que Jesucristo sana y salva, debería seguir, debería cumplirse. Gloria al Señor. Entonces, hablando del don de fe, que es de los dones de poder, encontramos que hay que entender primero qué es el don de fe, o qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, vivir en fe es vivir en un estado donde todas las cosas son posibles. Es un estado que escapa a todo razonamiento, a toda lógica. Porque si hay algo que se opone a la fe es la lógica.
Porque la lógica siempre somete todas las cosas a la consideración del entendimiento y de la razón. Lógicamente que si ese abanico está desconectado, no prende, no está echando, eso es lógico, es razonable que no esté echando fresco porque está desconectado. La lógica me dice eso. Pero la fe es que pueda prender y echar fresco sin estar conectado. Ya es otra cosa diferente. De manera que el don de fe es vivir en un estado donde todas las cosas pasan. Gloria al Señor. Así que el don de fe yo lo defino como la capacidad del corazón para creer todas las promesas de Dios y obedecer su palabra. Gloria al Señor. Es la capacidad de creer del corazón todas las promesas. Si el Señor dijo, echarán fuera demonios. Ay, cuando viene un demonio, entonces, ¿qué pasa? Por aquí quema derecho. No, hermano, quítese por ahí, porque eso es peligroso. Entonces, yo no le estoy creyendo al Señor, porque si yo le creo al Señor y dice que en su nombre echaremos fuera demonios, porque voy a salir corriendo. Gloria al Señor, entonces yo estoy negando la fe. Porque si yo salgo huyendo, entonces estoy negando la fe, la mía. No la que el Señor deposita, sino la que yo crea. Y estoy demostrando que no creo nada. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, aquí muchos hemos hablado de nuevas lenguas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por la fe en el nombre de Jesucristo. Él nos bautizó con su Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpiente. Bueno, ninguno de nosotros está dispuesto a estar tomando serpiente así, ¿verdad? Porque eso el Señor no quiere que nosotros seamos atrevidos ni alabanciosos y no podemos tentar a Dios. Por ahí mostraron un pastor que él decía que él hacía que esto se cumpliera en él y cogió una víbora en la cabeza y se le enrolló en el cuello y lo mató. Así que la palabra de Dios, si tomaré la mano serpiente, Pablo lo mordió una serpiente descuidadamente y una sacudió al reino de la sonada. Gloria al Señor. Pero yo no voy a agarrar la serpiente allí porque yo quiero hacerme la de Chancho de Sansón, no tentar al Señor. No, Señor, ahí no funciona, porque no es por arrogancia ni por prepotencia. Por eso es que es fundamental que los dones espirituales sean manejados con humildad. Gloria al Señor. Porque no hacemos nada para alabarnos a nosotros mismos, sino para que la obra de Dios corra y sea glorificada. Gloria al Señor Jesús. Ahora que estuve en el retiro no me lo pude disfrutar, porque muchos saben en la iglesia que me tocó, pero allá llegué y cuando voy llegando al campamento donde yo estaba, encontramos una serpiente esa de coral, esas que son anilladas, rojo, negro y blanco, anilladas. Y yo no voy a agarrarla, yo le digo un planazo. Yo soy creyente, pero no bobo. Voy a agarrarla yo. Yo voy a darle un planazo. Aleluya. Y creo en el Señor Jesucristo. Pero también creo en el planazo que le di, que la dejé lista. Gloria al Señor. Entonces, nosotros no andamos buscando fama. No queremos que la gente hable de nosotros. Queremos hacer la obra de Dios, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Empecemos por lo fácil. Empezando por lo fácil que dice, y el Señor confirmaba su palabra a través de las señales que le seguían. ¿A quiénes le seguían las señales? A los que lo obedecieron, a los que iban y predicaban el Evangelio. De manera que nosotros queremos tener dones espirituales, pero no queremos ir a predicar, no queremos ir a evangelizar. Somos flojos, entonces el Señor nos va a seguir. Si no hacemos lo más fácil, que es ir a evangelizar, ir a predicar el Evangelio, entonces, pues, ¿cómo va a confirmar al Señor estas cosas? De manera que es importante que nosotros entendamos que la fe es un estado donde uno le cree a Dios lo que Él dice, que estas promesas sí son ciertas, que
aunque yo no haya tenido la experiencia personal de estos milagros que están enumerados aquí sobre el enfermo, pondrán su mano y sanarán. Bueno, en alguna ocasión el Señor me ha usado que si viene cosas mortíferas y no le hará, bueno, también de pronto el Señor me ha usado, porque una vez me dieron una bebida que me broté todo, y cuando me hicieron el análisis allá en el hospital del Cali, cuando eso funcionaba en Cali, me dijeron: oye, usted le tiró para matar, mano, usted le dieron como para matar un caballo. Y yo no tuve miedo nunca, yo ni sabía que me habían dado una bebida más. Pero yo no, si hubiera sabido no me la tomo. Ni loco, de verdad. Pero es el Señor el que lo guarda a uno. Gloria al Señor. Aquí todos dependemos de Él. Gloria al Señor. No dependemos de nosotros mismos, sino de Él, de su misericordia. Entonces fíjense cómo si en su vida y en nuestra vida se han manifestado las cosas, las señales. Pero de pronto no hemos percatado, no nos hemos dado cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es bueno que nosotros diariamente le estemos agradecidos al Señor, porque Él nos libra de todo peligro. Gloria al Señor Jesús. De manera que nosotros queremos ver milagros, pero si queremos ver milagros tenemos que empezar por evangelizar, predicar, porque aquí la palabra de Dios es clara: estas señales seguirán a los que creen. Hay mucha gente que no cree, y nosotros necesitamos que el mundo crea que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que sigue sanando. Gloria al Señor. Empecemos por obedecer su palabra. De manera que la fe es por el oír. Estamos hablando al mundo que Jesucristo sana y salva, y el oír la palabra de Dios, porque Jesucristo es el que hace todas las cosas. Gloria al Señor. Dios es el que hace la obra, y nosotros necesitamos testificarle al mundo la obra que Dios ha hecho, y el mundo debe convertirse en testigo de que Dios le transforma sus vidas también a Él. Gloria al Señor. Por eso es bueno testificar. Algunos critican a un hermano. Yo escuché a un pastor que estaba diciendo: hay hermanos que nada más se la pasa cantando y diciendo testimonio. Pero si le quitamos el testimonio y el canto, ¿en qué queda? Pues no queda en nada, porque ese es su ministerio. Gloria al Señor. Si el Señor le ha dado eso digamos, esa oportunidad de servirle, de esa manera muchos han creído al Evangelio a través de los testimonios. Gloria al Señor. Y yo le escuchaba a él y yo dije: bueno, esa es como que envidia de la que no es buena. Porque como el mismo hermano Jorge Díaz, ya yo sabía que era él que se estaba metiendo. El hermano Jorge Díaz dice: el que lo vive es quien lo goza. Y yo también digo lo mismo: gloria al Señor. Quien le cree a Dios es el que se goza. Gloria al Señor. Porque aún en las pruebas y en las aflicciones nos gozamos en Él. Gloria al Señor. De manera que nosotros no somos de los que le ponemos tropiezo a las personas. Sí, algunos lo criticarán, pero yo que lo conozco a él, yo lo admiraba mucho cuando más joven, porque es un hombre ungido, y muchos de esos milagros que el Señor le ha concedido, pues, que no se estén repitiendo, pero hay que testificar. Gloria al Señor, porque hay que testificar. Cuando el todo salió danzando y se metió al templo, él me dijo que Jesús lo había sanado. Gloria al Señor. Entonces el Señor se agrada en que nosotros testifiquemos de su misericordia, de su gracia. Lo bueno que Él ha hecho con nosotros hay que decirlo. De manera que nosotros no estamos en contra de que se testifique, gloria al Señor Jesús. Bueno, el Señor le ha dado bastantes oportunidades de servirle. De manera que
Nosotros no podemos aspirar a tener dones espirituales y al mismo tiempo tratar de que nuestra fe esté basada en la lógica, porque la lógica no tiene nada que ver con los dones espirituales. La lógica es el entendimiento de las cosas a través del razonamiento que uno mismo le pone o a través de las pruebas, ¿sí? Pero la lógica se contrapone a los dones espirituales, se contrapone a la fe, porque la lógica busca siempre una explicación para las cosas. Y si las cosas no las encuentra de acuerdo a lo razonable, ella dice que es imposible. La lógica decía que Sara no podía tener más hijos. Nunca lo había tenido, era estéril. Y a la edad, la lógica decía, la razón, las pruebas decían que ella no podía tener un hijo, porque ya ha perdido la costumbre de las mujeres. La lógica decía que Abraham ya no podía fecundar, no podía entrar. ¿Por qué? Porque había perdido su virilidad. A los 29 años ya él estaba en la postrimería de su existencia y había perdido la virilidad. Y Sara, la costumbre de la mujer y la capacidad de fecundar, la lógica y la prueba le dicen que eso es así, que es imposible. Pero la fe escapa a la lógica. Gloria al Señor. La fe vuela por encima de todo lo que el hombre dice que no es posible. Gloria al Señor. Entonces aquí nosotros no podemos medirnos con la lógica. Gloria al Señor. El Señor es el que hace todas las cosas posibles. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que para tener el don de fe, que es el don que permite que Dios actúe a través de una persona para hacer ciertos milagros, para hacer ciertos prodigios, para tener ese don y capacitarnos, que Dios nos capacite, debemos creer. Gloria al Señor. Lo fundamental, la esencia es creerle a Dios. Gloria al Señor. Porque hay veces que el Señor hace obras y aún ni viendo creen. Ya, eso le pasó al Señor Jesús, al mismo Jesús. Le pasó porque muchos no creían en Él y aún viendo las señales que Él hacía. De manera que la incredulidad se opone a la fe. La lógica se opone a la fe. Las pruebas se oponen a la fe. Pero los milagros son solo de parte de Dios. Gloria al Señor. Y Él hace milagros. De manera que nosotros, si queremos ver milagros, debemos empezar por obedecerle al Señor. ¿Y cómo? Bueno, hay que predicar su palabra. Porque la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir que tengo fe. Podemos decir que tenemos fe, pero no nos movemos a evangelizar. No nos movemos a apoyar un culto de barrio. Entonces, yo tendré que darle cuenta al Señor de que yo no estoy utilizando lo que Él depositó en mí, me rescató a mí, para que yo también ayude a los que están perdidos para que conozcan este Señor. Y hay una sentencia que está allá en Ezequiel 21. Dice, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, él morirá por su pecado. ¿Sí? Porque va a ver sus pasos malos. Él morirá por su pecado, pero su sangre le mandaré de ti. De manera que el mundo se está perdiendo y nosotros estamos haciendo la obra de Dios, pero queremos ver milagros. Y los milagros suceden cuando Dios tiene los pasos dispuestos. Gloria al Señor. Nosotros debemos disponer nuestro corazón a servirle al Señor y hacer la obra. Pero a veces encontramos tropiezos también. Es cierto que también tenemos tropiezos, tenemos dificultades, pero debemos sobreponernos. Acerca de todas estas dificultades, el Señor, Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 17, el versículo 6,
Los discípulos le habían dicho al Señor porque se sentían así como bajos de fe. Y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Esta parte es la que muchos no leemos, porque no tenemos en cuenta acerca de este texto, de estos textos que están aquí. Dice, sí, lo que pasa es que la Biblia, como no estaba en capítulos, pero la dijeron, la seccionaron en capítulos, la dividieron en capítulos y en versículos. Entonces te pasa por alto esto que dice, que continúa, el versículo 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que cuando nosotros hagamos lo que Él nos manda, tampoco debemos creernos más que los demás. Gloria al Señor, porque lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor los prepara para que ellos crean en las promesas de Dios y que le obedezcan. Entonces ellos van a tener la fe que estaban deseando. Ellos anhelaban tener fe, que se las aumentara. Y el Señor le dice, cuando hagáis lo que se os ha mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y entonces, ¿cómo quedaremos nosotros si no hacemos lo que se nos mandó? Quedaríamos un poquito más abajo. Gloria al Señor. Entonces aquí el Señor nos compara con un siervo a la disposición de un amo que recibe orden y su amo lo obedece. Nótese que primeramente el siervo ha recibido autoridad para ejecutar las tareas que su amo le asigna. Y el siervo debe ejecutar dichas tareas de acuerdo con las órdenes que le fueron impartidas. Aunque el siervo haya sido puesto como mayordomo para dirigir una hacienda, él mismo debe estar sujeto al amo que le encomendó dichas tareas. No debe salirse del rol que le fue asignado. No debe actuar como si fuera el dueño de la hacienda, haciendo lo que bien le parezca. Debe entender que él es un mayordomo, no es el dueño de la hacienda. Si surge alguna duda respecto al asunto del mayordomo, debe consultar con su amo. ¿Por qué traigo esto a conocer? Porque cuando la persona dice que ya no será un milagro, y algunos piensan de que ellos pueden irse para allá para el boliche donde hay una cantidad de drogadictos y gente loca y liberarlos. Y muchos lo han intentado y no han hecho nada. Porque ellos piensan que todo lo pueden hacer sin estar sujeto al Señor. Él nos dio autoridad, pero nosotros debemos recordar que Él es nuestro general. Gloria al Señor. No somos una rueda suelta. No estamos por ahí poniéndole la mano a todo el mundo, porque nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces ahí hay una respuesta para los que piensan que nosotros podemos hacerlo todo lo que se nos antoje. La palabra de Dios dice acá más adelante. Juan 5:17. Juan 5:17. Dice así, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarme, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían
que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede, quiero que preste atención a este versículo, no puede, dijo, hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que Él le mostrará. De modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que tienen la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a Dios tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué queremos resaltar con esto? Que el Señor nos dio ejemplo de su misión. Gloria al Señor, de obediencia, siendo el mismo Dios, pero Él estableció como hombre unos reglamentos, unos parámetros, y Él mismo los cumplía. De manera que nosotros no podemos estar haciendo cosas sin que el Señor nos haya autorizado. Porque hemos escuchado muchos testimonios de hermanos que han resucitado un muerto, que el Señor lo ha usado, pero la parte que no escuchamos es cuando el Señor le envió. Porque cuando el Señor le mandó la orden, le dijo, ve y ora, el hermano Filadelfo Prieto, un hermano que oró por varios muertos, y se resucitaron. Pero el hermano cuenta que cuando él estaba allá, el Señor le dijo, ve y ora. Y en otra ocasión le dijo, viene por ti y ve. Entonces, si ven que nosotros no somos una rueda suelta, que aunque Él nos ha delegado toda esa autoridad para hacer, nosotros tenemos que ir en comunión con Él. Gloria al Señor, porque si la obra no la hago yo, la obra no la hace usted, la obra la hace Él. Gloria al Señor. Él es el que está comprometido. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso nosotros debemos ir unidos con Él. Gloria al Señor. Vamos para el culto de la mano de Él. Vamos para cualquier parte de la mano de Él. Vamos a orar de la mano de Él. Así que no podemos actuar como ruedas sueltas como algunos que quieren hacer las cosas a su manera sin que Dios nos dirija y sale y queda mal. Y hay otros que impiden a los demás, porque hay hermanos que cuando se convierten ellos buscan de Dios y lo que le empiezan a calumniar o a poner trabas y le dicen, no, ese le pongo unos 3 meses al menos. Y se aparta. Y eso que le decían, que porque lo veían así todo desordenado y que quería andar como sin ley, hoy en día hay muchos que son misioneros, nadie da un peso por ellos. Y a algunos les impiden que los usen, porque hay hermanos que cuando se convierten, ellos quieren evangelizar, quieren predicar, quieren testificar, y hay hermanos que les lo prueban. El hermano que dice que no, el hermano Javier Blanco era uno de los hermanos que bautizaba a una persona, inmediatamente lo bautizaba y le decía, bueno, pónganse en un comité para que se vaya a evangelizar. El mismo día. Pero hay otros que no dejan crecer, que tienen fe, que le creen al Señor, que entonces tratan de frenarlo. Y eso hace que la fe llegue a la persona. Gloria al Señor. Entonces, algunos han tenido ese tipo de tropiezos. Cuando yo llegué al bosque, al año y 4 meses por ahí de estar en el bosque, me iban a nombrar
presidente de un comité de jóvenes, porque allá había tantos jóvenes que había 3 comités. Eran tantos los jóvenes que había. Y yo tenía apenas 20 y pico de años, y apenas tenía un año y unos meses de estar convertido y sirviendo a la Señora, evangelizando. Entonces a mí me comentó un hermano mío, hey Jairo, por ahí voy a decir que te quieren nombrar de presidente de uno de los comités, pero hay unas hermanas que ya son maduras, de la altura de la iglesia, que dijeron, no, ese cabo todavía no, ese está muy biche todavía. Y eso a mí me dolió. Cuando uno está recién, eso le llega. Cuando uno no tiene experiencia, eso le llega, le afecta. Pero bueno, yo dije, a la hora de la verdad, eso no me duró ni 5 minutos. Ese guayabo, ese sentimiento no va a lograr. Y ya no, que vaya, no va a lograr eso. Entonces resulta que un día estaban ellas, un grupo de maduros, llegó un endemoniado al bosque y estaba ya endemoniada y se rodearon a reprender y una gritería, y había como 6 o 7 ahí reprendiendo, y vaya a sentar la banca y en un lado y dijo, bueno, si un demonio, si cada quien tiene derecho a su demonio, a ver, usarlo. Si es que la promesa es para todos, si usted está reprendiendo, bueno, también, ya, usted puede reprenderlo, cualquiera. Y ellos comenzaron su bullará y tal. Me acordé el cuento de la vez que el demonio me dijo al otro, hey, vamos. Ay, ¿por qué te vas a ir? No, dije, una de esas bullas te va a reventar un tipo de ese correo. Si va a llegar, te la bullará. Bueno, total que estaba en ese grupo de hermanos ahí, reprendiendo y yo ahí sentado acá en la barra del otro lado. Y yo nada más se estaba oyendo y gritando y eso tenía una maravilla. Hasta que ya yo no pude más, como yo era el pinche. Yo me levanté y le dije, un permiso todo, tengo que leerte por allá. Le puse la mano en la cabeza y la otra mano derecha en el espalda y le dije, no, Jesús, fuera. Y se fue el demonio, se dio. Esto es el que le cree a Dios, gloria al Señor. Esto no es de pinche ni de maduro. Esto es el que le cree a Dios, gloria al Señor. El pinche. Si yo hubiera dejado yo de eso, me hubieran aplastado. Gloria al Señor. Pero yo creo en el Señor Jesús. Y tengo dificultades, gloria al Señor. Tengo problemas en mi casa con mi hijo. Pero yo sigo creyendo en él. Gloria al Señor. Así que mis hermanos, esto es para que nosotros le creamos al Señor. No desmayemos, gloria al Señor. En cualquier momento Él nos dará la victoria. En el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga.